final. Buenos días a todos. Les cuento que estoy muy alegre de estar con ustedes en este día, muy contento, y le doy gracias al Señor y a la Virgen Santísima por darme esta oportunidad de estar con ustedes. Yo, digamos, su comunidad Bigma la conozco hace poco, pero he conocido a algunos de los miembros de esta maravillosa comunidad y han hablado seguramente con su testimonio muy bien de ustedes. Por eso vengo cierto de que ustedes son gente que busca al Señor, que quieren servirle a Él siempre, y eso a mí me alegra inmensamente cuando estamos en la iglesia, con la iglesia y juntos trabajando por la salvación del mundo. Eso ya es una bendición muy grande. Entonces, les agradezco mucho su invitación. Bueno, les cuento que pues me han pedido el favor de hablar de algunos temas un poco complicados. No es cosa fácil. El temita que vamos a tratar en este momento son las edades de la vida interior, o las edades del alma, del crecimiento en la espiritualidad. ¿Por qué les digo que es complicado el asunto? Porque el mundo espiritual es un universo. Así como el universo que conocemos nosotros no le han conocido todavía el fin, y ustedes ven que han ido en naves espaciales y viajan, y el tiempo y la distancia se mide ya en años luz, porque no se alcanza a medir en kilómetros, porque ponerle 10 habría que añadirle todos los ceros que usted se imagine para medir la distancia de aquí, por ejemplo, a uno de nuestros planetas como Plutón o cualquier otro de ellos. Así es el mundo espiritual, tan curioso. Así como el mundo externo es gigantesco sin medida, este mundo que llevamos aquí también es así, inmenso, infinito. Es una cosa casi que sin explorar. Tenemos daticos, si es verdad. Claro, los santos, grandes santos, como por ejemplo San Ignacio de Loyola, un maestro de la espiritualidad, ha escrito mucho de todo este asunto. Santa Teresa de Jesús, la doctora de Ávila, maravilloso, ha escrito también mucho. Las 7 moradas, por ejemplo, que sin embargo usted se ponía a leer y pues no es que se entienda tan fácil, son cosas complicadas. Yo que les propongo en este ratico, vamos a hacer lo siguiente, una cosa más bien un poco práctica, y yo trataré de, en lo posible, me disculpan de pronto las personas que han leído mucho ya sobre espiritualidad, me disculpan porque yo trato siempre de hacer las cosas muy sencillitas para que nos queden los elementos básicos. ¿A qué me voy a limitar? Les voy a decir las 3 edades y vamos a mirar características de cada una de ellas y cómo se manifiesta en nosotros, para yo ir dándome cuenta en qué es que voy yo con mi vida de oración, en qué etapa de espiritualidad voy. Pues vamos a descubrir eso con la gracia del Señor en este ratito. Sabemos que las edades del alma son entonces 3 que se asimilan a nuestra vida física. Está, por ejemplo, la edad de la infancia, la adolescencia y la adultez. Ese es un modo de llamarlas. Ya en espiritualidad les tenemos otros nombres. Las llamamos los principiantes, los proficientes y perfectos. Así las podemos llamar esas 3 edades. Pero además hay otros nombres si se trata de purificación. Cuando hablamos de vida espiritual, uno las puede llamar así: principiantes, proficientes y perfectos. Pero si hablamos de purgación, es decir, de purificación, se llaman así: vía purgativa o ascética, vía iluminativa y vía unitiva. Ahí está. Hemos dado varios nombres de lo mismo. Es decir, a la edad primera, que es la edad de la infancia, si estamos hablando de vida espiritual, se le llama, entonces, en ese sentido, la podemos llamar los, digamos así, que están iniciando, como hemos dicho, principiantes. Y si hablamos de purificación, o sea, ¿en qué grado de purificación voy yo?
entonces le digo que se llama vida como purgativa o ascética. A los segundos, a los proficientes, entonces es la de la adolescencia. Y cuando hablamos de purificación la podemos llamar entonces vía iluminativa. Y el último grado, el último, que es el de los adultos, que lo llamamos en vida espiritual perfectos o vía, y si estamos hablando de purificación la llamamos vía unitiva. ¿Listo? Vamos a ver las características de cada una de ellas. Empecemos por los principiantes. ¿Cómo es la vida de los principiantes? Los que apenas estamos iniciándonos en la vida del crecimiento espiritual, los que apenas estamos iniciando en la vida de oración. Primero, las virtudes que poseemos son virtudes en grado inicial. ¿Qué significa esto? Yo tengo las virtudes, por ejemplo, una persona que está iniciando en su vida espiritual, está, por ejemplo, se confiesa, está en gracia, ¿cierto? Tiene las virtudes, pero esas virtudes son virtudes que están apenas como iniciando, como naciendo, están plenos en sí. No quiero hacerme entender en pensar de que es que tienen una calidad poquitica, no, están plenos en sí, pero comparado con una persona de alta virtud, lógico que la persona tiene una capacidad mayor. Pongamos un ejemplo para entender. Si yo tengo dos baldes de agua, uno de 5 litros y otro de 10 litros, los dos están llenos de agua, ¿cierto? De modo que el balde de 5 litros no siente envidia del balde de 10, porque tienen su capacidad llena, están llenos. Pero sabemos que ¿quién tiene más litros de agua? El de 10, eso es lógico. Asimismo, tenemos las virtudes. Siempre que uno está en gracia, tiene las virtudes. Pero lógico, cuando uno apenas está empezando, tiene esas virtudes como apenas empezando, como naciendo, como germinando. De modo que a veces las vive y a veces como que se le pierden. A veces tiene fe, a veces como que se le va la fe. A veces tiene mucha esperanza, pero a veces como que se desespera. La caridad y la fe siempre van a estar mientras uno esté en gracia. Este asunto de la gracia, por eso es tan importante, y yo estoy seguro que en su comunidad les insisten mucho en estar en gracia. ¿Por qué? Porque cuando uno, ustedes saben, comete pecado mortal, ¿qué se pierde? La gracia, ¿cierto? El problema sobre todo, perdón que diga esto, sobre todo no es que, que se pierda la gracia, bendito sea el Señor. El problema que viene es luego, que sin la gracia yo no puedo hacer ningún acto meritorio para la salvación. Sin la gracia, porque lo que uno da a los demás es lo que tiene. Si yo no tengo gracia en el corazón, ¿qué le doy a los demás? No le doy gracia, doy otra cosa. Por ejemplo, hay personas que están en pecado y hacen obras bonitas, le dan mercados a los pobres, pero entonces eso no es una obra de caridad, sino una obra social. Es una diferencia grande, eso hay que tenerlo presente. Por ejemplo, las modelos de televisión que conocemos ayunan más que nosotros, yo estoy seguro. Esas mujeres no comen sino ensaladas y bien poquito, ellas se cuidan de todo tipo de harinas. Los jugadores de fútbol, esa gente, perdón que diga esto, yo no sé, seguramente ustedes lo saben, que ellos, por ejemplo, no están con sus esposas durante muchos días, meses antes de los partidos de fútbol. Les piden eso. Hacen más actos heroicos que nosotros, pero como no tienen la gracia, esas cosas no son meritorias. Es decir, las modelos no hacen ayuno, no hacen ayuno, hacen es dieta. Y eso nos pasa a nosotros. Si nosotros no hacemos las cosas por Él, no hacemos ayuno, hacemos dieta. Si yo
doy limosna, pero por desencantarme, es que este pobre que está en cansón, denle 100 pesos mismo ahí. No hizo una obra de caridad, hizo una obra social, se desencantó del otro ahí. Por eso es necesario en este primer grado de la vida espiritual mantener la caridad viva, no perder la gracia por ningún momento. Si usted pierde la gracia, si uno está empezando y pierde la gracia, prontico, no nos quedemos sin confesarnos. Busquemos la reconciliación, porque solo así podemos ir creciendo en las edades espirituales. Porque si uno se queda sin la gracia, empieza de nuevo a decaer. Por eso es tan importante mantenernos en gracia en este primer estado. Luego viene otra cosa especial, las virtudes. Ya vimos qué pasa con las virtudes. Ahora los dones del Espíritu Santo. Estos dones que recibimos del Espíritu Santo, cuando uno está empezando, son dones que se llaman, según los maestros espirituales, dones latentes. Latentes significa que los tienen, pero están, como por decir así, como la madre cuando está en embarazo. Tiene el niño, pero aún no lo tenemos, ¿cierto?, en los brazos. Eso es, lo tenemos porque es un hijo real, está, vive, hasta nombre le tenemos, pero aún no lo tenemos en los brazos y no le podemos hacer sonreír físicamente. Así son los dones, están como ahí, pero latentes. Por eso hay que tener atención, porque es verdad que Dios concede dones espirituales, pero hay que poner cuidado. Si uno apenas está iniciando en su vida espiritual, uno no puede estar jugando con ciertos dones. Hay que poner cuidado. Que una persona parece que tiene un espíritu, por ejemplo, ¿cierto?, o que tiene como alguna contaminación. Si yo apenas estoy empezando en la vida espiritual, yo no debo de ir allá a hacerle oración o ciertas cosas. Debo de cuidarme porque puede haber peligro, porque aún yo no tengo esos dones en pleno y puedo agravar la situación de la persona, o peor aún, me contamino yo. Nosotros los sacerdotes, ojo a eso, imagínense nosotros que ya el Señor nos ungió, nos consagró, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si un sacerdote no ha avanzado en su vida espiritual, no puede ponerse a jugar con estas cosas. Por eso es que el obispo nombra exorcistas en la diócesis. Por eso no cualquiera, porque el obispo pudiera decir: Padre José Luis, vaya usted y a cualquier parroquia haga exorcismos. No, él tiene unos elegidos, que son personas que han crecido espiritualmente, porque si no, yo puedo empeorar a la persona y peor, me contamino yo también y termino enredado. Eso es delicado. Hay que poner cuidado. En esta primera etapa, los dones están todavía latentes. Están, miren qué bonito, porque Dios no nos niega nada. No estamos diciendo que, es que usted está apenas creciendo, usted no tiene nada. No, tiene todo, pero apenas germinando, como en potencia, por decirlo así. Todavía no se actualiza. En gestación sería la palabra, efectivamente, en gestación. Luego, ¿qué pasa con la purificación? Vamos a ver qué pasa en esta primera etapa. Hay que esforzarnos en esta primera etapa por el cuidado con los sentidos, la purificación de los sentidos y la mortificación tanto exterior como interior. Nosotros no vamos a progresar en la vida interior si desde el principio no empezamos a mortificar los sentidos y a practicar la ascesis tanto externa como interna. Eso es muy importante. No se progresa en la vida espiritual siempre que no estemos trabajando en este asunto de la mortificación. ¿Y cómo se hace? Miremos ahora. La purificación de los sentidos. En cuanto a los sentidos, nosotros debemos recordar que los sentidos, por estos sentidos que tenemos, entra en el alma todo. Entonces depende usted cómo alimente su corazón con los sentidos. De eso se nos va llenando el alma. Por eso los sentidos es importante purificarlos.
cada quien con su director espiritual, con un compañero de comunidad, con alguien que ya tenga más experiencia, puede ir consultando. Porque todos somos distintos, todos no sufrimos por lo mismo. Hay personas que de pronto sufren mucho con la mirada, y entonces se les van los ojitos y miran lo que no conviene, lo que no es bueno, no se cuidan la vista. Pero hay otros que de pronto es con la boquita. Se les van las palabritas, les gusta mucho un chismecito, andar comentando una cosa o la otra, o la gula. Y todos somos distintos. Entonces hay que preguntarle a estas personas, ¿cómo hago yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo empezar a trabajar poco a poco? Otras personas, en cambio, no es ni por la vista, ni por el gusto, sino otros tipos de digámoslo así, de sentidos. Por ejemplo, el sentido del gusto del cuerpo, de darle, digámoslo así, rienda suelta a todo lo que siente. Eso hay que purificar. ¿Y cómo? Depende de cada quien. Sería muy rico yo poder decirles a ustedes, mire, la fórmula matemática es esta, para cada uno, pero no. Tiene que ser personalmente. Pero sí les puedo dar así como una lucecita. Cuando uno se conoce a sí mismo, eso es lo primero que hay que hacer, conocernos a nosotros mismos. Saber cuál es mi debilidad, eso hay que identificar. Conocer cuál es la cruz que yo llevo, la espinita de la que hablaba San Pablo. Cuando yo detecto eso, entonces ya puedo empezar a trabajar. Digo, a ver, a mí me va faltando como en la gula. Yo como que más bien soy un poquito comiloncito y no me cuido ni de nada. Y bueno, entonces ahí empiezo a trabajar. Luego de que identifico eso, ya me queda más fácil, por ejemplo, evitar las ocasiones. Yo digo, es que a mí lo que me hace mucho mal es salir por allá a callejear solo. Me voy a callejear y entonces se me van los ojitos para allá y para acá. Entonces tengo que evitar la ocasión. A ver, voy a salir con buenas compañías, voy a salir. Son lucecitas que nos pueden servir para purificar los sentidos. Y luego la mortificación interior y exterior. Exterior todos lo conocemos. Conviene muchas veces hacer ayunos, siempre que no descuidemos la salud, lógicamente. Ustedes saben que el ayuno para los niños no lo deben hacer, ni las personas más adultas tampoco, o una persona que tenga algunas enfermedades que el médico le recomienda, pues no puede hacer. Pero el ayuno es un modo de mortificación muy bueno, el ayuno. Otro modo de mortificación, por ejemplo, es privarnos de las pequeñas cosas. Miren, ¿cómo se aprende a ser virtuoso en la vida? Privándonos de lo pequeño. Nosotros a veces pensamos que la vida espiritual alta y heroica es hacer actos grandes. No. Miren, que es que a mí me encanta el chocolate, las chocolatinas. Me antojé de una, voy a ir a comprar. No, a ver, esta vez voy a decir, no me voy a comer un chocolate, porque me lo está pidiendo el cuerpo, pero yo le voy a decir a mi cuerpo, no, es hora de comer chocolates. Y así crecemos en la virtud desde lo pequeño. Que es que a mí me encanta ver televisión y yo tengo que estar pegado al televisor. Pues yo no voy a ver televisor, le voy a enseñar a mí mismo, a mi yo, que yo estoy regido por algo más alto, por Dios, por su voluntad. Que es que a mí, digámoslo así, el celular, yo no puedo vivir sin ese celular. Desconectémonos algún tiempo, dejemos ese celular por allá tiradito 1 o 2 días. Nadie se va a morir por eso. ¿Cómo vivieron nuestros antepasados si no tenían nada de eso? Y ahorita hay gente que se deprime porque se le acabó el plan de datos. ¿Sí? Hay gente que se deprime por eso. Hay que ponerle cuidado, no depender de estas pequeñas cosas. Así purificamos nuestro exterior. ¿Y el interior cómo? Haciendo actos de piedad. Ay, es que yo tengo una pereza, una cosa tan maluca para rezar el Santo Rosario. Rézalo, que ahí es donde más virtud alcanza. Que es que estoy muy cansado, llegué del trabajo. Intente. No se quede así. Los actos de piedad purifican el interior, purifican el alma. ¿Qué es esa? Ay, no vea a tal misa, a tal hora predica tal padre, y como predica el árbol y de maluquito. Vaya,
Siéntese allá y escuche. Escuche lo que eso mortifica el alma y eso ayuda a purificar. Así tenemos que hacer. ¿Qué es que con ustedes que son servidores? Ay, que es que hay fulanito de tal que siempre me ven un ratito y me busca y habla y cuenta historias. Ay, Jesús. Reciba, con cariño, con amor. Reciba, escúchelo, siéntese, gaste de tiempo. Gaste de tiempo. Esos son actos de mortificación que nos ayudan a crecer. De verdad se los digo de corazón, sirve muchísimo, sirve mucho. Entonces hay que hacer siempre. Y luego, ¿cómo es el tipo de oración? Generalmente es oración vocal. Es la oración que todos hacemos y es oración generalmente, oración hecha, ya diseñada. El Padre Nuestro, el Ave María, es la oración que nos enseñó la abuelita o es la oración que viene en el librito. Todos tenemos que empezar por ese tipo de oración. Cuidado con que alguno diga, no, yo Padre ya estoy en el grado 5, en la 6ª morada, yo ya no rezo una Ave María en el Padre Nuestro. Perdido. Hay que empezar siempre por ese tipo de oración. O sea, el hecho de que yo llegue a la oración mental, que es la que ya no produce palabras, no significa que no siempre deba empezar por la vocal. La vocal nunca desaparecerá, eso es lo bonito. Y es la propia de los que están iniciando la oración vocal. No se preocupen si todavía no les surgen palabras bonitas para el Señor así espontáneas. No se preocupen si de pronto a veces no le surge a uno mucha palabra o discurso bonito. ¿Qué importa? Usted haga su oración. Y luego va a ir pasando a un grado especial. En este primero, los principiantes ya van empezando a gustar de pequeñas luces de la oración mental. Es la oración que se hace sin necesidad de palabrería, sino de diálogo. Cuando usted llega, reza su Padre Nuestro, su Ave María, su bendito, amado y adorado, y después empieza a surgir un diálogo interno que no necesita palabras. Ahí se empieza a gustar de esas pequeñas cosas, porque el Señor le va dando, así lo llaman los maestros espirituales, como que le va dando pequeños gustos. Bien, estas son las características de los principiantes. Vamos a los proficientes. Vamos a ver qué pasa con las virtudes. Las virtudes se solidifican, es decir, se hacen firmes. Sobre todo las siguientes, ojo a esto: caridad, obediencia, humildad. Esas tres. Ojo, ¿cuáles virtudes? Caridad, obediencia y humildad. Cuando una persona está creciendo en oración, es una persona con seguridad caritativa. Tiene caridad con los demás. Puede que la gracia se le pierda también, porque somos pecadores, pero la recupera y vive esa caridad más plena. Luego es obediente, esto es muy importante. Una persona que no es obediente quiere decir que no ha pasado todavía a un segundo grado de espiritualidad. Una persona que es desobediente con su familia, con sus superiores, que no es obediente a la iglesia, es una persona que todavía no pasa al segundo grado. Bueno, insisto, esto es desde la teoría, porque el mundo espiritual es muy amplio, pero esto es lo que nos han enseñado los maestros espirituales. Por eso, miren, si a usted le cuesta obedecer, quiere decir que ya está en ese grado y lo que le falta es obedecer, terminar de que no le cueste tanto para pasar a ese grado alto de oración. Así que tenemos que ser obedientes. Miren, la obediencia cuesta mucho, porque es que la obediencia, ¿qué implica? La obediencia implica dejar mi plan, el que yo quiero, el que yo tengo, por hacer el de otro. Eso es la obediencia, y es duro. Y sin embargo, Dios nos cambia los planes a todos. Así es el Señor. Él es experto en desacomodarnos. Es experto en eso. Uno lleva un plan bien hechecito, uno lleva un plan bien organizadito, esto es lo que yo quiero. Y vaya, el Señor le descuadra todo y le pone otra cosa distinta. Es experto en ello. Yo recuerdo que en
digámoslo así, cuando estábamos en el seminario, uno le cuesta al principio obedecer mucho. Sobre todo los que entramos ya grandecitos al seminario. Yo entré viejito al seminario, entré ya con 22 años, no entré pues de los niños que llegan de bachillerato y pasan de una, que a ellos les cuesta menos porque vienen del colegio, están obedeciendo, siguen unas normas y siguen derecho en el seminario. En cambio yo ya que estaba grandecito, que yo ya tenía mi vida un poco hecha por aparte, cuando entré me costó, fue duro. O sea, decir que yo tenía que pedirle permiso a un padre para salir de las puertas del seminario. ¿Cómo es posible? Si yo ya en mi casa ni pedía, pues avisaba, ¿cierto? Pero no, me cuesta. Pero así uno va creciendo. Caridad, la obediencia y humildad. Humildad. Miren, la humildad es una virtud importantísima en nosotros. Muy importante. ¿Qué tal un servidor de la iglesia orgulloso, soberbio, que trate mal a los demás, sobre todo a los que tenemos a nuestro cargo? Ustedes que tienen gente a su cargo, por favor, siempre con humildad. Quieran a todos, trátenlos bien a todos, y cuando tengan que corregir, corrijan con caridad. En eso es un maestro, el Papa Emérito Benedicto XVI. Caritas in veritate, caridad en la verdad. Uno le puede decir la verdad a una persona y la persona tiene que salir contenta después de que se le dijo o se le cantó la tabla, como se dice, pero contenta porque se hizo con amor, con cariño. Yo ahorita que he estado en el seminario me ha parecido muy curioso porque los muchachos a veces quedan muy tristes cuando de pronto pierden un examen. Quedan muy dolidos y toda la cosa, de pronto a veces hasta, que es que el padre tal cosa. Entonces sucedió con alguno que me perdió el examencito y yo fui y le expliqué. Me pareció curioso fue que él salió muy contento, según me dijeron otros, pues no salió ni bravo ni triste, es más, hasta pensó como que yo le iba a subir la nota, pues ahí sí me entendió mal. pero salió contento porque sí le dije con todo el corazón, le dije, mira, en justicia yo no puedo ponerle a usted una nota igual de 5 al que hizo todo el examen. Usted sabrá entender, pero eso sí, tenga en cuenta que si estudia juicioso, yo le ayudo con un método, le hago un tallercito. Si uno hace con cariño, la gente sale contenta. Eso hay que aprender, hay que aprenderlo. Era un arte de nuestros antepasados. ¿Cómo arreglaban nuestros abuelos los problemas? Muchas veces era así, respetando la palabra, sí, porque era gente de palabra, pero arreglaban las cosas tan buenas. Ahorita todo es una demanda en la fiscalía, ahorita todo, no, eso se nos vuelve todo un problema. Yo recuerdo a mi difunta abuelita, que una vez un señor muy bravo, dice mi papá, llevaba hasta un machete en la mano porque iba a pegarle a un tío, entonces iba a dar unos machetazos, no sé qué, y dice mi papá que mi abuelita le dijo, el señor lo llamaba Pachito, dijo, vea Pachito, espere que el hijo mío está por allá buscando leña, venga, siéntese, cómase un sancochito primero y ya después arreglamos el problema. Y el señor se comió el sancocho, dice mi papá, se tomó una taza de mazamorra con panela y se fue. No, se le olvidó a qué había ido. Arreglar las cosas con caridad. Caridad entre nosotros. ¿Saben una cosa? Nosotros nos hemos vuelto muy tiranos entre nosotros, entre los sacerdotes, entre las comunidades, nos tiramos entre nosotros. Qué pesar, cuando somos maestros de caridad. Qué bueno que nosotros nos uniéramos a defender al otro con cariño, a destacar lo bueno de los demás. Qué bueno que nos toma, es que aquel tal y no. Vamos a ver por qué esta personita está actuando así, por qué están obrando así. Vamos a ver, y hablar, dialogar con cariño. Cuando sucede algo con los sacerdotes, tenemos que ser caritativos todos, no entrar a atacar, a acusar. Vamos a ver qué pasó. La caridad. ¿Qué pasa con los dones del Espíritu Santo? Empiezan a manifestarse. Ahí sí, en vez de estar en gestación, ahí sí tenemos el niño cargadito. Ahí sí lo tenemos en brazos. Se manifiestan. Sobre todo los 3 más perfectos: temor de Dios, ciencia y piedad. Ojo a esto.
esos tres dones se manifiestan sobre todo. Miren ustedes cómo es la vida. No se manifiestan otros dones primero, sino esos tres. Temor de Dios. ¿Por qué el temor de Dios? ¿Saben por qué? Porque nosotros debemos de preocuparnos primero y todo de Dios. Hay gente, por eso el don del temor de Dios es el primero que aparece. Pero ojo al temor de Dios, que no es un don de miedo, de terror, no es así. El temor de Dios es el temor a ofenderlo, no al castigo de Dios. Ojo a eso. Porque a veces la preocupación del temor de Dios está centrada en el castigo divino. Qué miedo, es que Dios va a acabar con eso. Qué miedo de Dios donde le dé una ira, pues ya nuestros antepasados, no la ira de Dios, qué miedo. Y le teníamos miedo es el castigo, la consecuencia. Lo que hay que temer es a pecar a Dios. Lo que hay que temer es a ofenderlo. Ese es el temor. Nos debe asustar a nosotros ofender al Señor. De resto, no nos debiera asustar nada en este mundo. Solo ofender a Dios es la cosa más terrible. Por eso, qué bueno que hagamos siempre en el crecimiento espiritual atentos. Si yo ya tengo ese temorcito de Dios, buena noticia, vamos en camino. Si usted tiene caridad, buena noticia, vamos buen camino. Luego el don de ciencia, porque es muy necesario. En esto lo vamos a hablar en la charlita de la tarde, el discernimiento espiritual. La ciencia sirve para ello, para discernir, que no es fácil. Discernir no es fácil, lo veremos en la tarde, porque se trata de identificar en cada momento de la vida qué viene de Dios, qué viene del hombre o qué viene del maligno. Son tres los aportadores, ¿no? El don de ciencia hace que la persona ya vea con más claridad y diga, esto viene de Dios. Yo tengo como esa corazonada, y efectivamente sucede que sí. Dios ya le hace gustico a la persona. Bueno, ¿cómo es la purificación? ¿Cómo es la purificación en esta etapa? La purificación es llamada pasiva de los sentidos. Ojo a esto. La primera, la purificación activa. En cambio, esta es purificación pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque el Señor ya lo cuida a uno. La persona que lleva en este granito de oración, ya no es que tenga, de pronto, pues me atrevo a contarles así como un antecedente, ¿no? Para explicar mejor. Estaba el padre predicando los retiros de Semana Santa a los señores, a los hombres, solo los hombres, que yo no sé si todavía lo hacen aquí en Granada, generalmente era así, los hombres un día y las mujeres otro, ¿no? Bueno, estaban todos los señores y el padre predicando, y entonces dice que venía una dama por centro del templo, taconeando, muy elegante, pero como muy escotadita, ¿no? Entonces el padre le dice a los señores, dice, cuidado, no miren para atrás, porque el que mire hacia atrás se queda ciego. Entonces dicen que había un señor ahí adelante y dice, que hay en fin, padre, que queda tuerto, y se tapó los ojos. Entonces, esa es la purificación activa, la que a mí me toca cerrar los ojos. O sea, usted, por ejemplo, le gusta mucho, volvemos a los chocolates, y usted vio una chocolatina, usted se derrite. En el primer grado, como es activo, usted tiene que hacer el esfuerzo y decir, no, yo no puedo, y cerrar los ojitos y salir corriendo. Así pasa la primera. En cambio, en este grado sí que es pasiva. ¿Qué quiere decir? Que usted ve los chocolates y dice, como me gustaban los chocolates de harto, pero no me hacen falta. Sí, como que ya Dios me ayuda. La mirada ya no es la mirada de antes que se le iban los ojos, no. Ya la mirada es, como que ya pasó y nada pasó. Es una mirada bonita. Esa es, miren, la activa y la pasiva. Dios lo cuida, ustedes se han dado cuenta, yo sé que sí. Esto todo lo hemos vivido. ¿No ven que Dios lo cuida a uno a veces? A veces no, siempre. Pero a veces uno detecta más y dice, hombre, es que de verdad yo no caí porque Dios me libró. Porque Dios ya lo cuida a uno. O sea, le ayuda más porque usted abrió su corazoncito, abrió el alma.
Entonces esta segunda purificación es pasiva, ya no es activa, no toca hacer tanto esfuerzo, ya el esfuerzo lo pone. Por eso dicen los maestros de espiritualidad, que cuando usted emprende una obra espiritual, si son 10 pasos, usted da el primero, que Dios da los otros 9. Pero hay que dar el primero. Si usted y yo no ponemos el primer paso, Dios no puede hacer nada. Porque como dice Santo Tomás de Aquino, un santo grande a quien yo quiero mucho, Dios supone la naturaleza. Es decir, Dios no obra si usted no pone lo que es usted. Jesús no convierte el agua en vino si no le ponen el agua. Ahí no hay que convertirlo. Si le ponen las tinajas vacías, Jesús pudiera haber llenado eso de vino sin que le pongan agua, pero Él quiere la ayuda nuestra, ama nuestra colaboración. Así que hay que poner nosotros el pasito. ¿Qué pasa ahora entonces, finalmente, con la oración? La oración empieza a ser una oración mental y a veces infusa. ¿Qué quiere decir infusa? Que es una oración ya inspirada por Dios, que no es la oración que yo hago desde lo humano, sino que Dios me la inspira. Voy a poner un ejemplo. Las mamás, yo digo que las mamás todas tienen de algún modo un grado de espiritualidad muy alto, porque las mamás dicen que gozan del sexto sentido, y es verdad. ¿Saben por qué? Hay madres que llegan a la oración y les dan por orar por un hijo, sabiendo que el hijo está bien, pero ellas presienten como que el hijo no anda bien. Esa es una oración inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, porque ella no sabe nada. Humanamente el muchacho está bien, va bien en el colegio, es el mejor en la clase, va a misa todos los domingos o todos los días reza el rosario, pero ella ora porque sí, y efectivamente hay algo por allá que no va bien. Esa es la oración inspirada por el Espíritu Santo, que ya Dios le regala a la persona directamente, que no es esfuerzo intelectual, porque uno a veces prepara la oración bien bonita, ¿no? Y uno va pensando hasta las palabras que va diciendo para hacerla correcta y agradable al Señor, ¿no? Pues uno, Dios, Padre misericordioso, y uno se cuida de no decir pues una herejía en la oración, lógicamente. Madre Santísima, Virgen pura, Madre de todos, Madre nuestra. Mire que toda es pulida, bien hecha. Pero ya esta, que está en este segundo grado, no es hecha por mí, por este intelecto, sino que es dada por Dios. Y entonces la persona ya no se cuida de las palabras, sino que es la inspiración que Dios le hace. Ese es el segundo grado de la oración. Luego esa misma oración es de un recogimiento sobrenatural, que esto nos cuesta mucho el recogimiento. En la primera no hay recogimiento todavía. En la primera somos dispersos. Uno se pone a orar y suena por allá un balde, cualquier taza, y uno volteó a mirar, se distrajo. Está uno rezando el rosario, se le dan unas gotas de agua, mija, corre, vaya entre la ropa que se va a mojar. Todo lo desconcentra, todo lo distrae. Esta segunda es recogimiento. La persona llega a tal punto que no se distrae en la oración fácilmente, y que se le llega un pensamiento, inmediatamente toma posesión de la oración. Toma posesión. Este es un grado más. Entonces, si yo estoy en el primero y todavía me distraigo mucho, ¿qué hay que hacer para pasar al segundo? Esto es muy importante. Constancia, cuidado con eso. No podemos, si yo quiero pasar del primero al segundo grado, por favor, constancia en la oración, constancia en los actos de piedad, constancia en la mortificación. Esa es la palabra clave, la constancia. Si uno no es constante, miren, generalmente, y esto se los digo de una vez, cuando uno va a pasar de un grado a otro de oración, que no es una cosa de un día para otro, ni tampoco es como digámoslo así, como que uno ya sabe que está en el segundo piso. No, la persona no lo detecta fácilmente, solo hasta que ya está. Se experimenta lo que llaman los místicos las noches oscuras, que son muy complicadas. ¿Qué pasa? A veces uno tiene una temporada que no gusta de nada. La oración no sabía nada. Usted reza el Santo Rosario, pero usted casi que por cumplir, porque usted no. Usted viene al Santísimo y usted no sabe qué decirle.
ni mental ni vocal, no le surge nada. Pues ¿sabe qué tiene que hacer? Siéntese ahí, que el Señor verá qué hace con el bultico que está ahí sentado. Usted no se preocupe, pero constante, constante. Porque si uno no es constante, o no pasa al siguiente grado, o decae, o decae. Y ustedes saben que la corrupción de lo mejor es lo peor. Cuando uno se descuida y ha crecido, la caída es más dura, es mucho más dura. Y eso es muy delicado. Por favor, constancia. Que padre, es que yo en estos días no gusto de la oración, no me saben, incluso los santos lo expresan así, no les gusta hacer nada, casi que caen como una especie de depresión espiritual, porque no gustan de nada, todo se vuelve así, maluquito, Usted constante, que esa noche oscura pasará y llegará el día más brillante, más hermoso, pero cada vez que uno va a pasar, pasa. Pero ojo a esto, que el enemigo nos engaña. A veces yo vivo una noche oscura, pero no es porque vaya a pasar a un grado alto de oración, sino por lo siguiente, porque usted dejó volver todo una rutina. Y entonces ahí no es que usted vaya a progresar, no, ahí va a pasar a un grado alto, bendito. Dejó volver todo rutina y por eso no sabía nada. Yo les voy a dar 2 clavecitas para que no caigamos en la rutina. A mí me han servido mucho. 1. Prepare siempre su oración. Prepare la Santa Misa. Prepare el Santo Rosario. Es decir, ¿cómo así? Piense usted lo grande que va a suceder con lo que usted va a hacer. A mí, por ejemplo, yo digo, ay, que voy a hacer el Santo Rosario, y a veces uno está cansado, ¿verdad? Se los digo. Digo, pero sabiendo que si yo ofrezco el Santo Rosario por una almita del purgatorio, va a sentir alivio y probablemente pase al cielo. Yo di una a mi animo. Digo, no, es que no uno, voy a rezar 2. Así son 2 almitas. Motivar. Que es que la Santa Misa, yo estoy rendido, no me da. Por Dios, pero si saber que en esa misa va a volver a darse el sacrificio de Cristo en la cruz, el mismo. O sea, Cristo otra vez en la cruz, en ese sacrificio. No, yo tengo que ir. Entonces, eso primero. Siempre motivar, tener un motivo para orar. No recen nunca sin motivo, cuidado, porque eso hace volver todo rutina. Si uno no le pone motivo a las cosas, se vuelve rutina. Y lo segundo, lo que les decía, preparar. Preparemos siempre. Yo les confieso, pues yo llevo un poco de ordenado y espero que, si Dios me tiene para llegar a bendito, que llegue a los 50 años viviendo la Eucaristía con todo el corazón. Yo les digo, antes de celebrar la Eucaristía, yo siempre le rezo un ratito al Señor y le digo, Señor, que esta Eucaristía toque los corazones de todos nosotros, que no pase desapercibida. Señor, haznos vivir este misterio tan grande, no nos dejes que pasemos de largo. Y se lo pido, y hasta ahora todas las Eucaristías a mí me saben a gloria, cielo, yo las gozo con todo. Yo sé que si lo hacemos así, no nos dejamos volver. Cuidado, porque la rutina acaba con todo. Bien, tercero, los perfectos. Perfectos, bueno, insisto, ahora no es perfectos en perfección humana, no entendamos ese sentido, ni perfectos en superiores a los demás. Perfectos solo Dios, ¿cierto? Perfectos es en el sentido de que han crecido ya. Esta etapa es difícil llegar a ella. Los místicos, grandes místicos, la han vivido. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. Pero hay que animarnos a llegar a ella. Hay que animarnos. ¿Qué pasa ahí con las virtudes? Son eminentes y heroicas. Ojo a esto, miren. Las primeras eran en gestación, como la palabra que nos acuñaba nuestro hermano, que me gustó mucho, en gestación. La segunda, ya se ven, se asoman, se manifiestan, pero a veces se pierden. Aquí, en cambio, son eminentes, es decir, siempre presentes, pero además heroicas. Y eso sí es la diferencia. Ahí está una Santa Teresa de Ávila. Virtud heroica en esa mujer, la valentía, por ejemplo. Esa mujer era valiente, o sea, gozaba de una fuerza interior increíble. Miren, esta mujer fundó monasterios por todos los lugares, una cosa increíble.
reformó el Carmelo a pesar de todo y luchando contra todo. Miren ustedes esa fuerza. O sea, es una virtud que ya se denota, que se ve, que se manifiesta. Por ejemplo, una Santa Teresa de Calcuta, una virtud heroica en esa mujer: coger un leproso y besarlo. Es que eso no, es que yo le digo, yo puedo ser muy valiente, pero pues yo sí lo saludaré, y de lejitos, porque es que si uno se contagia y queda y se muere uno también, no le da miedo. Y esta mujer agarraba y besos y abrazos. Recuerden esa historia tan bonita, ¿no? Que le dijo una persona que la había sido eso, le dijo: madre, yo ni por $1.000.000 haría ese gesto. Y ella dijo: yo tampoco, lo hago por amor a Dios. Es distinto. La Madre Teresa de Calcuta es una cosa impresionante. Una virtud en ella, la paciencia. Miren, esto es verídico, no es una historiecita por ahí contada, sino es verídico. La Madre Teresa de Calcuta estaba, como ella fue premio Nobel de Paz, le tocaba dar conferencias y toda esa cosa. Había un montón de periodistas, y un periodista de esos ateos quería seguro impacientarle, sacarle la rabia y el enojo delante de todos, y le dijo: oiga, madre, mire, usted ya está vieja, ya mismo se va a morir, y logró cambiar el mundo. Es una falta de respeto, imagínense. Pues yo agarro el vaso de agua y se lo tiro para que respete. Pero la madre, ¿saben qué? Esto me lo contó quien fuera secretario de la Madre Teresa de Calcuta. Él mismo me lo contó y me lo decía casi con lágrimas en los ojos de la emoción. Me decía esto: la madre ni siquiera se puso rojita, nada, sereno. Y le dijo al periodista esto. Digo: mire, yo nunca, ¿a usted quién le dijo que yo he querido cambiar el mundo? El mundo lo cambiará Jesús, y a su debido tiempo. Yo no. ¿Saben qué he hecho yo? Yo he querido ser una gotica de agua limpia en la que se refleje el rostro de Dios. Y le digo: usted, si usted lo hace, seremos 2 goticas de agua limpia. Dijo: ¿usted es casado? Dijo él: sí. Dijo: háblele a su esposa y somos 3 goticas. ¿Tiene hijos? Tengo 3. Pues seremos 6 goticas. Hágalo. Y no se le olvide que de gotas está lleno el mar. ¡Qué paciencia! ¡Qué calma! Esas son virtudes heroicas que mire que a todos nos cuesta. Ustedes han visto entrevistas hasta señores obispos, de pronto hasta en alguna ocasión grandes personalidades de la iglesia se han alterado en un momento de ¿cierto? Eso muestra que todavía no tenemos las virtudes heroicas. Cuando de pronto un sacerdote, un obispo se sale de cabal y grita y toda esa cosa, sabemos que está creciendo, pero le faltan las virtudes heroicas. A todos nos falta, bendito sea el Señor. Bueno, la purificación, ¿cómo es? Ojo a esto, es pasiva y ya es en el espíritu, sobre todo con el don de la inteligencia. Esto sí es maravilloso. Se da el don pleno de inteligencia. Inteligencia es una palabra latina que viene de intus legere. Intus legere, que significa intus, dentro, legere, leer. El don de inteligencia que se da ahí es para leer dentro. Una persona en este grado de oración, como el Padre Pío, ahí ponemos ejemplo el Padre Pío, ya no necesita, no se queda con el exterior de la persona, vende uno el corazón. El Padre Pío sabía los pecados de las personas, no había que decirse. Él miraba a la persona y ya sabía, incluso sabía cuando le escondían pecado. Les decía: mire, te falta, no has dicho tal cosa. Ese es el don que ya se da. Por eso les digo que llegar ahí ya es complejo, pero es bonito. Este don de la inteligencia traspasa y ve el corazón. Y sabe que es una cosa que sí podemos ir aprendiendo desde ahora. No nos quedemos con la apariencia de la gente, por favor. Cuando venga una personita a un retiro, ¿qué importa que venga vuelta a nada? ¿Qué importa? Usted mírele su corazón, hable con ella, deje que exprese lo que hay dentro.
Nunca juzguemos. Que a veces nosotros tenemos en la iglesia esa costumbre. Queremos entrar a alguien a misa y ay, ese que vendrá a buscar viene a robar aquí. Dejemos, no miremos las apariencias, miremos el corazón. Miremos el corazón. Eso nos va haciendo crecer en esta virtud. Y la oración es unión simple y infusa. Esa oración ya es de contemplación que llamamos nosotros. Es decir, la persona ya no tiene ningún esfuerzo, le nace espontáneamente orar, y en esto ponemos de ejemplo el Santo Cura de Ars. Recuerden ustedes aquella imagen maravillosa que el Santo Cura de Ars pone de un campesinito que estaba allí. Recuerden ustedes, seguro les han escuchado la historia. El cura de Ars estaba orando como siempre y veía que un campesinito humilde venía todos los días y se arrodillaba ante el sagrario, pero no leía ninguna oración ni tampoco pronunciaba nada. Entonces el padre se preocupó de que empezar este campesinito de pronto no sabe rezar, pues yo tengo que enseñar. Y resulta que le dio una gran lección, que le dijo: Señor, usted no sabe orar. Y le dijo: no, padre, es que yo vengo ante el sagrario, yo lo miro y él me mira, yo lo amo, yo lo quiero y él me ama. Esa es la oración de contemplación. Venir aquí, arrodillarnos y contemplar y dejar que él hable. Nosotros a veces no le damos espacio al Señor, hablamos nosotros y él no tiene tiempo de decirnos nada, no se lo dejamos. Dejemos que hable, dejemos que el Señor nos hable, no tengamos temor, que Él sea el que hable, que nos hable a nosotros. Les voy a dar una relación por si lo quieren tener y se animan a leer en Santa Teresa las moradas. Los principiantes equivalen a las dos primeras moradas en Santa Teresa, la morada 1, la morada 2. Los proficientes equivalen a la tercera y cuarta moradas. Es decir, cuando ustedes lean las moradas de Santa Teresa, tengan presente que cuando ella está hablando de la primera y la segunda morada, es decir, que ella todavía estaba como principiante. Eso. Cuando lean la tercera y la cuarta morada, sepan que ella está hablando de que ella es proficiente. Y cuando lean la quinta, sexta y séptima morada, entiéndanlo ya como la etapa perfecta. A mí me encantaría que de pronto lograran conseguir algún texto, la traducción de las moradas en el español nuestro, porque si van al español de la madre es muy difícil, muy complicado, no se entiende casi, porque todo eso es que me poseyó, que poseyera, que cuánto ya entiendo ese castellano, sí. Yo una vez intenté y me cansé el segundo párrafo, entonces no. Una traduccióncita nuestra. Pero ahí van a descubrir ustedes lo que se siente, lo que una persona siente cuando va creciendo en la oración. Y así es mucho mejor, porque estamos leyendo la experiencia. A mí me encantaría y quisiera yo haberles hablado de mi experiencia. Qué dicha yo poderles decir a ustedes que ya estoy en la séptima morada y decirles que se siente, pero todavía estamos creciendo. Por eso les hablo de lo que otros han contado y han dicho. Pero los animo a todos a que juntos crezcamos, a que nos ayudemos. Ustedes oren por nosotros para que nosotros verdaderamente crezcamos, que nosotros crezcamos en espiritualidad. Y yo les garantizo mi oración para que ustedes crezcan. Que dicha que alguno de ustedes nos cuente algún día, nos escriba un texto bien hermoso de que usted ha avanzado en la oración, de que ya está en la séptima morada. Es el gusto de Dios. Los que han visto Santa Teresa, léanlo por favor. Es que ahí Santa Teresa nos habla de que incluso ella dice que es un encuentro tal con el Señor que se siente una cosa impresionante, un gozo que nada ni nadie puede dar en este mundo. Imagínense qué dicha uno alcanzar ese gozo. Así no le importa a uno nada de las cosas pasajeras ni vanas, le importa solo Dios. Pues bien, nos encontraremos Dios mediante en la tardecita otro ratito. Así, por favor, bien, pues. Supongamos que hay una persona que ya está en la segunda espiritual, y si esa persona cae en pecado grave o mortal, tiene por ejemplo, el peligro
devolverte a la primera edad? Mira, interesante pregunta. Que si una persona está en el segundo grado y cae por un pecado mortal, si devuelve y de pronto se vuelve a quedar en la primera. Es lógico que se devuelve mientras esté en pecado porque pierde la gracia. Pero para esta persona es mucho más fácil pues, levantarse, porque ya gozó de ese segundo grado. Pero ojo, porque si se vuelve una cosa repetitiva, empieza a pesar más la parte, digamos así, la parte del pecado empieza a llamar más que la parte de la gracia. Eso, digamos así, lo atrae. Nosotros cómo funcionamos, y esto es muy importante, nosotros funcionamos como un imán. O sea, todo lo que nos mueve a nosotros es el amor. Y depende usted dónde tenga puesto su amor. Claro. Por ejemplo, el centro nuestro es el amor a cierta cosa. Si mi amor está puesto en el dinero, toda mi vida gira atraída hacia ese centro que es el dinero. Toda. Y yo busco dinero en toda parte. Si mi vida es el placer, yo busco placer en toda parte y todo gira en todo. Entonces, en este caso, si a mí me empieza a pesar mucho un pecado, ahora es distinto, si son pecados distintos, ¿no? Si, por ejemplo, una vez fue una caída en un modo diferente de otra, ya eso no es tanto problema. Pero si es el mismo pecado, quiere decir que ese centro me está jalando más y hay que ponerle cuidado. Pero una persona que ya gustó del segundo grado, es muy fácil volver a subir, es muy fácil, porque la persona ya gustó de la gracia. El problema es cuando uno no ha gustado de esa dicha. Por eso la gente que nunca casi se ha confesado, o que tuvo una experiencia de niño de mala confesión y no sabe lo que es una buena confesión, por eso les cuesta. El famoso Tomás Kempis de la Imitación de Cristo, el texto pues que le ha dado la vuelta al mundo, seguramente lo habrán leído, ¿cierto? Muy bonito. Tomás de Kempis, él desconfía mucho de lo humano, es decir, él dice, el hombre no es capaz de discernir. Cosa contraria a Santo Tomás. Santo Tomás dice, no, si Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza, con inteligencia, es porque somos capaces de hacer algo en esta vida. Tomás Kempis dice, no, es con Cristo o nada. Efectivamente es verdad, Santo Tomás no niega lo primero, pero entonces la clave está en Kempis, en decir que nosotros, para poder discernir, tenemos que estar bien configurados con Cristo. ¿Eso qué significa? No solo la gracia, sino el seguimiento. Esta es la diferencia. Estar en gracia es muy distinto a seguir a Cristo. Es decir, yo puedo estar en gracia, me acabo de confesar, pero soy una persona alejadita, pues voy a misa de vez en cuando me nace, como dicen muchos, vivo mi vida normalmente, es distinto. Y Kempis dice, no señor, gracia no basta, seguimiento. O sea que nosotros, dichosos y felices, porque tenemos ambas, gracia y seguimiento, somos discípulos del Señor, todavía más, discípulos, ¿no? Entonces, tenemos mucha ventaja, gracias a Dios, para discernir. Eso es muy importante, que podamos tener esa posibilidad de discernir, porque es muy importante, discernir. Ahora, hemos visto un poco en la historia. Sigamos hablando aquí de este asunto que es muy importante. Frutos del discernimiento. O sea, ¿cómo sé yo si estoy obrando con discernimiento o no? Tienen que haber unos frutos que son los que me permiten a mí saber si estoy haciendo un buen discernimiento o si todavía más bien me está faltando y no estoy haciendo un buen discernimiento. Primer fruto del discernimiento: consolación. Es decir, la persona que ha discernido bien se siente consolada. Y, repito, como ahora lo decía, no por nada externo, sino como por una gracia propia del alma. Se siente, es decir, un consuelo en Dios. Dios es mi consuelo, Dios es el que me ayuda, Dios es el que me sostiene. Ese consuelo, recuerden ustedes, no puede provenir de nada externo,
por favor, cuidemos de pensar eso bien. Que no sea, tengo que analizar mi vida, la panorámica de mi vida y decir, bueno, yo ¿por qué me siento consolado? ¿Será por una palabra que me diga una persona? ¿O es porque estoy bien en mi familia? ¿Por de dónde viene? Esa es la clave. Si en cambio yo no encuentro nada y digo, no, yo no sé por qué siento consuelo, va por buen camino, es un consuelo de Dios. Segundo, paz, paz. Eso es muy importante. La persona que hace un buen discernimiento está en paz, no está angustiada, no tiene preocupaciones, no siente angustia. La persona que decidió ya se siente en paz y definió, dijo, esto es así, y eso le trae paz al corazón. En cambio, cuando la persona de pronto se siente todavía como dividida, como angustiada, algo pasa, algo está sucediendo. El discernimiento no fue por buen camino, pudo ser una decisión más bien muy humana o una decisión que no viene de Dios. La paz no puede ser tampoco ausencia de lucha. Esta paz espiritual es una paz a pesar de la tormenta. Me hago entender un poquito en eso. Es decir, esa paz que viene de Dios no significa que todos los problemas estén arreglados. Significa que hay una paz interior de que uno hizo lo que tenía que hacer. Les cuento aquí, me permito que pena una historiecita, así nomás. Esto pues nada, para hablar de lo difícil que es la vida en comunidad y discernir los problemas comunitarios, ¿no? Aquí no hay alguna religiosa, me da pena con las hermanas. Bueno, que era se murió una monjita, ¿no? Se murió una monjita y se fue para el cielo. Y estaba allá, llegó al cielo, ¿no? La monjita, y ella era por todos los pasillos del cielo, ¿no? ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¡Qué paz! Y San Pedro ya estaba cansado de tanto ruido ahí, que es que qué paz ahí, no. Entonces hablaron allá y dijeron, ¿qué hacemos? Que la monjita no deja de hacer bulla, que qué paz. Entonces alguien propuso, no, mandémosle un poquito al purgatorio, que allá de pronto, un ratito nomás para que ella deje de estar diciendo que qué paz. Y la mandaron allá, y allá en medio un poquito del calorcito que hace allá, qué paz, qué paz, qué paz, qué paz. ¿Qué es eso? En el purgatorio ya cansados también, cansados, porque no, ¿qué es esto? No nos deja dormir aquí, qué paz, qué paz. ¿Qué hacemos? No, va a tocar bajar un ratito allá abajo, allá más abajo, a ver si a ella se le acaba la paz. Pues la bajaron allá, y en medio de todas las llamaradas allá, y ella, qué paz, qué paz, qué paz, qué paz. Y entonces que el demonio estaba ya aterrado, ¿qué es esto? Si aquí la gente viene a atormentarse y está aquí, qué paz. No, San Pedro, vuelva y llévesela. La subieron allá y San Pedro le dice, ay no, hermana, por favor, usted, yo no entiendo esa cosa suya, que qué paz. Digo, no, San Pedro, es que esto aquí es muy sabroso, es que usted no sabe lo duro que es vivir en comunidad. O sea, es preferible por allá que la comunidad es difícil. Es difícil. Entonces, no es qué paz, no, la paz que viene de Dios es una paz que alegra el corazón aún en medio de cosas maluquitas, pero es una paz que viene, por eso viene de fuera, porque es un don que viene de Dios. Miren, la paz no significa ausencia de batalla, cuidado con eso, porque hay mucha diferencia entre la paz que proponen, por ejemplo, los que hacen yoga. Entonces se sientan, cruzan las piernas y dicen, ¡qué paz! ¡Qué paz! Esa no es la paz cristiana. Esa no es la paz cristiana. La paz de Cristo, ojo a esto, es un don de Dios que implica lucha, batalla, y batalla todos los santos días. Eso no se nos puede olvidar. En medio de la batalla sentimos paz. Así tiene que ser. Cuidado con esto, mucha cosa estática. Miren, a veces la gente se engaña y piensa que uno es más santico porque entonces es a toda hora así y así, como medio gachito y quieto, inmóvil. No, dijo el Santo Padre, el Papa Francisco de Medellín, que cuidado con los santos que parecen estampitas, ¿no? O algo así parecido.
no es esa la santidad ni es esa la paz. La paz del cristiano es, yo no sé si me arriesgue, pero digo así, ¿no? Es una paz en medio de la guerra. Sí, llamémoslo así. Es mejor así todavía, paz en medio de la tormenta. Esa es la palabra clave. Estar en gracia. Eso, porque la paz viene de una cosa de Dios, de estar en gracia, y no la proporciona nada humano. Bien, ¿qué más? ¿Qué más son los dones de la paz? Los dones del buen discernimiento. Efectivamente, eso, la paz. Entonces llevamos, recuerden, no se les olvide. ¿Cuáles son? El primero, consolación, no se olvide. Segundo, y tercero, ojo a esto que es muy importante, no, espérenme, aquí se me perdió una. El volante yo aquí en las hojitas, a ver, basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo encontré. Aquí está. Ojo a esto. La serenidad. Serenidad. Alguien podrá decir que paz y serenidad son lo mismo. Y no. La serenidad tiene que ver directamente con la personalidad externa. La paz está sobre todo al interno. La serenidad es externa. Una persona serena indica que ha hecho un buen discernimiento. En cambio, una persona desesperada, como inquieta, como un poco hiperactiva, muestra que hay falta de un buen discernimiento. Cuidado a eso. Esa serenidad es una serenidad que no implica pasividad ante las cosas, que implica movimiento interior. Es decir, la persona es serena, pero inquieta por las cosas, inquieta por hacer el bien, inquieta por trabajar. Eso es muy importante, tenerlo presente. Entonces, no se nos olvide, frutos buenos del discernimiento: consolación, paz y serenidad. En cambio, vamos a ver los frutos malos. Cuando digo yo no hice un buen discernimiento, vamos a ver. Casi pues que son contrarias a las que vimos, pero no del todo. Primero, lógicamente, intranquilidad o incomodidad. Cuando una persona toma una decisión y queda intranquila, queda incómoda, algo falló en el discernimiento. Algo falló. Hay que mirar a ver por qué. Cuando uno toma, miren, y esto sirve mucho en la educación de los hijos. Cuando usted le hace una corrección a su hijito, usted debe de hacerlo siempre primero pensadito, con caridad y queriendo corregir, que la persona sea mejor. No hacerlo por la rabieta, cuidado, eso no se puede. Pero debe quedar usted tranquilo y sereno de haber hecho el bien. Porque el problema de algunos padres es que corrigen a su hijo y después van que por el pesar, que pecado, y entonces prácticamente le borran toda la corrección que le hicieron, y el niño entonces ya no sabe discernir. Queda él perplejo porque no sabe si lo corrigieron o lo felicitaron por lo que hizo. Si usted le prometió un premio a su hijito, dénselo, y si le prometió una corrección, dénsela. Con claridad, para que usted quede tranquilo, sereno de haber hecho el bien. Eso da digámoslo así, la tranquilidad de que se hizo bien. Pero si usted queda intranquilo, queda incómodo, algo pasó. Debió de haberlo pensado bien, debió de haberlo orado, algo falló en el discernimiento. Segundo, rechazo o pérdida del gusto por la oración.
Cuando no hay un buen discernimiento, se pierde el gusto por la oración. Se empieza uno, digámoslo así, a perder ese gusto por lo que se hace, por la oración, el gusto por las cosas de Dios, cuando no hay un buen discernimiento. Y en este sentido, por falta de la gracia. Porque cuando no hay la gracia, uno empieza a perder el consuelo que tenía en Dios. Y entonces empieza uno a sentir peso por las cosas de Dios. Empieza uno a sentir carga por las cosas de Dios. Y empieza de cierto modo a distanciarse. Eso pasa cuando no hay un buen discernimiento. Si uno siente que está alejándose de la oración, que está perdiendo el gusto, ahora, por las causas que mencionamos esta mañana, puede ser muy bueno, pero si es por falta de discernimiento, hay que poner cuidado, porque puede ser que estamos haciendo un mal discernimiento, por ejemplo, del tiempo, o por ejemplo, de la preferencia de cosas. A veces se están prefiriendo otras que no son las principales, sino que nos estamos quedando con las secundarias. Hay que ponerle a eso mucha atención. Otra característica: desaliento y tristeza. Desaliento y tristeza. Cuando uno no hace un buen discernimiento, le agarra el desaliento, la tristeza, y esto por la falta de certeza. Cuando una persona no está cierta es como, miren, pongamos un ejemplo práctico. Usted presenta un examen en el colegio. Cuando usted lo respondió, estudió bien y respondió bien, ¿usted cómo queda? Tranquilo. Yo di lo que tenía que dar. Pero cuando uno sabe que no estudió bien y que respondió eso, como uno queda intranquilo, preocupado, con desazón. Así sucede en el discernimiento. Así sucede. Cuando uno no hace un buen discernimiento en la vida espiritual, le agarra el desaliento, le agarra entonces a uno la tristeza o la desolación también. Esto entonces es de tener presente, porque, vuelvo, insisto, no es tan sencillo, en el sentido de que pues estas cosas no son tan fáciles de explicar. Ahora, finalmente, hablando de una cosita del discernimiento, tenemos que saber, y esto pues actualizándolo un poco, en el último documento, uno de los últimos del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, ¿lo han leído algunos? ¿Han mirado? Esa exhortación apostólica al final tiene varios números acerca del discernimiento espiritual, que bueno que lo leamos, porque es una doctrina del Papa Francisco sencillita y muy actual, porque recoge, digámoslo así, como las últimas cosas. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en esos últimos numerales que me leí, para comentarles a ustedes un poco? Primero, una cosa importante, que el discernimiento es necesario para todos, dice el Papa Francisco. Eso no es solo para la gente que trabaja en la iglesia, no es solo para nosotros, es para todos, 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 porque todo el mundo necesita discernir lo bueno de lo malo. Eso es claro, dice el Papa Francisco, y que hay que tener presente. Y el Papa Francisco además nos invita a nosotros a que para poder discernir tenemos que asemejarnos a Cristo. Un estilo Tomás Kempis en ese sentido. Es decir, no solo tenemos que ser o estar en gracia, sino además también tenemos que seguir al Señor. Esos dos daticos como para enmarcar y cerrar un poquito el tema del discernimiento. El Gaudete et Exsultate es la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad. Muy bonito, un documento muy práctico para que ustedes lo tengan presente. Bueno, ahorita vamos a abordar el temita para complementar la fe, compromiso, o el servicio y el compromiso. Una cosa para cerrar un poquito ya la parte que quería comentarles de este asunto. Que todo está encadenadito, como vimos desde esta mañana, ¿no? Mire que todo está más o menos encadenadito. Está como en lo mismo. Bueno, miren, para nosotros saber acerca del servicio y el compromiso, tenemos que aclarar primero una cosa. Para nosotros, como creyentes,
¿Importa el mundo o no importa? ¿Es importante el mundo? Claro que sí es importante. Muy bien. Ahora, entonces, si el mundo es importante, ¿nuestra fe exige tocar el mundo o no? Claro que sí, efectivamente. Eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, ¿por qué? Porque la fe es una cosa interna, espiritual. La fe no es una cosa, digámoslo así, externa. ¿La fe qué es? Es un don de Dios que nos da en el alma. Y lógicamente que ilumina el intelecto. Pero la fe de por sí no es una cosa externa. Pero sí confronta con lo externo. Porque la fe transforma todo en la persona. La fe hace que la persona de por sí tome actitudes que ya son distintas a todo. La fe hace que la persona vea todo diferente, todo nuevo. Y por eso quiere hacer una transformación de su entorno. La fe nosotros no la podemos entender a modo protestante. La fe en modo protestante es una fe quietista, es una fe intimista, por decirlo así. ¿Ellos qué piensan? Pues que la fe basta, ¿cierto? Y eso ya no importa si yo hago o no hago, importa es que yo crea. Ese es un modo de fe intimista que Dios no quiere. Que de por sí esto sucede muchas veces, y ustedes lo saben, que incluso muchas sectas protestantes son financiadas por estados, por gobiernos, porque les conviene un pueblo así, un pueblo que no se interese sino por vivir su fe, allá encerraditos, cada quien en su templo, en su casa, y ya, y que no toque con lo social. En cambio nosotros no. Nosotros por eso no le convenimos ni a los gobiernos ni a nadie. Miren, para esto aquí entre nosotros, pues en secreto entre nosotros, ¿cuántos? Para nadie es un secreto que por ejemplo lo del plebiscito, pues seguramente fuimos nosotros los que hicimos pues que ganara el no, porque es una fe que no es solo una fe quieta, ¿no? Sino que una fe que trabaja. Y cuando se nos mencionó que ese proceso de paz tenía por allá metidas cosas de ideología de género y un montón de cosas raras, los que creemos dijimos, no, eso no puede ser, ¿cierto? Eso tiene su lógica. Porque no nos quedamos quietos. Porque a nosotros no nos interesa una fe ahí quietecita, muerta, no, una fe que se mueve, que toca lo demás. Por eso, la fe que nosotros profesamos es una fe que toca dos cosas muy importantes: el amor y los mandamientos. Nuestra fe es una fe en el amor, porque Dios es amor. ¿En quién creemos nosotros? En Dios, que es amor. Y por eso nuestra fe es en el amor, y por eso solo el amor es digno de fe, escribe un autor. Solo el amor redime el mundo. Pero miren ustedes que el amor no es quietista. ¿Cómo demuestra uno que ama a una persona? Con gestos. Y así lo hizo Jesús. Pongan cuidado, Dios perdón. Miren lo que dice el Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo en sacrificio por nosotros. La prueba del amor de Dios a nosotros, ¿qué es? El sacrificio de Cristo. Por eso, el servicio y el compromiso que nosotros tenemos no puede ser solamente una fe fría, sino una fe que toque, que transforme. Y cuando esa fe es en el amor, pues mucho más. ¿Cómo se demuestra el amor? La clave está aquí, como lo dice el texto, en el sacrificio. Miren, uno sabe que una persona lo ama a uno cuánto está dispuesto a sacrificar, con toda seguridad. Miren, nosotros que estamos aquí, si pensáramos un momentito cuántos sacrificios hicieron nuestros padres porque nosotros estuviéramos aquí. ¿Ustedes creen que para ellos fue fácil? Por allá a medianoche el muchachito llorando y sin saberse por qué. Vaya, traiga el biberón, vaya, cámbiale la ropa, quítele el pañalcito, ¿será que estaba mojado? ¿Qué pasará? Eso es sacrificio, y sacrificio que duele. Salir desde una vereda por allá bien tarde a medianoche con el muchachito enfermo para el hospital, y a pie o en una mula. Eso es sacrificio, sacrificio. Eso nos demuestra que alguien nos ama, y nos ama mucho. Cuando yo siempre digo, una madre de familia que se levanta en la mañana
y trabaja y despacha a sus hijos, a su esposo, se espera todo el día y por la noche tiene otra vez todo organizado y al otro día vuelve y empieza la rutina. No necesita decir que te amo, es que ya lo ha dicho con los hechos. No necesita hacer un poema para demostrar cuánto nos ama, es que ya lo ha hecho de sobra, porque son los gestos de amor los que hablan. Ese es el compromiso nuestro en el servicio. Nosotros servimos, ¿por qué? Porque amamos y porque no nos importa desgastar la vida por las personas que queremos que se salven. Nosotros queremos salvar el mundo, por eso nuestro compromiso no es frío. Por eso están ustedes aquí, porque aman, porque tienen fe que habrá un mundo mejor mañana. Es que la fe no es solo quedarnos paralizados y creer yo y ya. Implica primero el amor que se sacrifica. Ahora, ya vimos un poco ese sacrificio a nivel humano. Yo les pregunto, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por Dios? Esa es la pregunta. Ya Él nos mostró. Ya Dios sacrificó a su propio Hijo por ustedes y por mí. Ahora, ¿qué estoy dispuesto yo a sacrificar por Dios? Y esa será la muestra del amor. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto somos capaces de sacrificar por Él? Si yo no estoy dispuesto a renunciar a nada, chaval, seguramente no amo todavía. Si yo soy de los que me reservo para mí mismo, yo no amo de verdad. Un papá y una mamá que llegue su hijito de la escuela y les quiera contar sus historias y estén ocupados viendo la novela o revisando el Facebook, no están dispuestos a sacrificar tiempo y les falta crecer en el amor a su hijo. Así digan que lo aman. Falta. Un esposo que no le dedique un tiempito a su esposa para hablar de cualquier bobada, perdón la expresión, así sean tonterías, que no se dediquen tiempo, que no sacrifiquen, no se aman verdaderamente. Falta todavía, porque la muestra, la medida del amor es el sacrificio. Bien, cuidado. Pues uno en este camino si toca, estar dispuesto siempre, si toca morir por Cristo, morir por Dios. Excelente. Esa debería ser la respuesta unánime de nosotros. Todo. Miren, al Señor no le podemos dar poquitos. Al Señor le debemos de dar todo. Y yo sé que ustedes lo hacen. Yo sé que ustedes lo han hecho. Y han dado muchos pasos. Que eso no implica descuidar tampoco nuestra familia, ni implica, no. Implica es entregarle al Señor todo lo que tenemos, todo lo que poseemos. Implica que lo tenemos a Él siempre primero, siempre en primer lugar. Ese es el compromiso de la fe. Luego, ese compromiso toca otra cosa, los mandamientos. Nosotros no nos podemos tranquilizar con lo mínimo. Los mandamientos, ¿qué son? Perdónenme la expresión, lo mínimo. Los mandamientos no son lo máximo. O sea, cumplir los mandamientos no nos hace a nosotros, pues, la cosa más importante. Eso es lo mínimo. ¿Qué nos pide Dios? Pues como mínimo los mandamientos. Porque de ahí para abajo todo es malo. Claro. Por eso nosotros, los cristianos, no debemos vivir solo de cumplir los mandamientos. Porque estaríamos en el compromiso de lo mínimo. Estaríamos dándole a Dios lo mínimo, pues. Por ejemplo, digamos así, usted tiene su hijo, el papá y la mamá insisten, mi hijo, usted, ese es su deber, cumplir con el colegio, estar bien allá en el colegio. Y el muchacho viene y sobre una nota de 5 le presenta a usted un 3. Yo sé que usted no queda contento, pero el muchacho le puede responder, yo estoy cumpliendo. O sea, es decir, yo estoy pasando el año, usted me pidió pasar los años, yo se lo estoy pasando, pero usted quisiera ver un 4-5, un 5, ¿cierto? Así es con Dios, pues en este sentido. Si usted cumple los mandamientos, yo cumplo los mandamientos como el joven rico, ¿no? Todo eso lo he cumplido, pero es que eso es lo mínimo, o sea, eso es lo que usted debe dar. Pero de ahí para arriba es que hay que empezar a crecer. Más que los mandamientos, mucho más, porque si no nos quedamos en lo mínimo. Empezando que los mandamientos los tenemos que aprender a ver no como cargas. Primero eso. Y después a crecer en las virtudes heroicas, como mencionamos esta mañana. De ahí para arriba construir nuestro edificio. Los mandamientos, miren,
Los mandamientos primero implican amor. Si uno no tiene amor, eso se vuelve una carga pesada. Y segundo, los mandamientos, yo los interpreto siempre de un modo, que yo no sé qué tan correcto sea, pero yo digo, los mandamientos son como las señales de tránsito, o cuando uno le guían por la derecha, por la izquierda en las carreteras, los han visto, ¿cierto? Cuando uno va por un camino desconocido, por una carretera, seguro alguna vez les ha pasado, usted va conduciendo y uno es desesperado que en una haya algún aviso. Señor, que diga si es para la izquierda o es para la derecha, yo para dónde voy a coger. Y cuando hay un letrero que dice a 5 kilómetros el pueblo que usted busca, usted se alegra. ¡Qué dicha! Voy a llegar. Así son los mandamientos. Uno va por el camino de la vida, honra a tu padre y a tu madre. Ah, por este camino es que voy. Ah, respeta a tu prójimo. Ah, es que es por este camino. Ese es el camino al cielo. Y los mandamientos son esas señales que necesitamos. Sin ellos no podemos vivir. Pero no quedarnos ahí. Hay que construir nuestra vida más alta todavía en las virtudes heroicas. Qué bueno que alcancemos hasta allá, que no nos dediquemos solo a cumplir los mandamientos en lo mínimo. Ahora, el compromiso, el servicio y el compromiso cristiano implica una cosa también muy especial, y es la esperanza. Yo sé, y se los digo de corazón, ustedes están aquí porque ustedes creen en un futuro mejor. Yo sé que sí. Todos estamos aquí por eso. Y no nos debe mover, sino, lógicamente, el amor a Dios y la esperanza de que Dios hará esto mejor. De que esto puede cambiar. Nosotros no podemos vivir nuestro compromiso solo por venir aquí a cumplir o porque me pidieron un servicio. No. Yo debo de venir animado a coger a la gente, a servir, a lo que me toque hacer, hasta lo mínimo, recoger una basurita, hacerlo feliz y dichoso, porque yo tengo esperanza de que este mundo será mejor, y de que por mi servicio yo estoy haciendo bien, estoy salvando almas, estoy contribuyendo a que las cosas sean mejor. A mí me encanta esta obra, que esta mañana conocí allí el terreno donde se está construyendo, Tierra de María, ¿no? Hermosísimo, Tierra de María. ¿Qué significa eso? Yo pensaba esta mañana, esperanza de que habrá una tierra así, una tierra, que el mundo, o sea, que no hayan solo estos espacios pequeños de cielo, que el mundo entero se vaya convirtiendo de nuevo en un paraíso. Ese es el deseo de todos, y así lo expresa uno de los papas de la doctrina social. Nosotros podemos hacer que el mundo se convierta en pequeños infiernos o en pequeños paraísos. Yo tengo tiempito, más o menos. Puedo contar una historiecita que me gusta mucho, así nos despertamos. Pues resulta, bueno, esta historia no es chistosa en nada, sino una historia así hasta reflexiva. No, vete un poquito, no, ya qué pena las hermanas. Pues resulta de que hablando de esto, de que hay que convertir nuestra tierra en pequeños cielos, resulta de que es fantástica, ¿sí? No es una revelación ni es una cosa, no, es una cosa fantástica. Pues que había un señor, se murió y llegó al cielo. Pues fue muy buena gente y llegó al cielo, entonces, pero el señor estaba un poquito inquieto porque decía, no, pero es que porque yo sé que bueno, me gané el cielo, pero es que yo quisiera conocer también otras opciones por saber. Entonces le dijo, no, pues allá asome hacia abajo, a ver cómo es eso allá abajo. Y se asomó y bajó. Y se impresionó mucho porque lo que vio fue una paila grandotota, una paila grande llena de comida muy rica y con leña por debajo, solo estaba hirviendo de continua cosa de esa comida caliente. Y toda la gente alrededor de esa paila, pero angustiados y flacos, pálidos. Y entonces no podían sacar la comida así con la mano porque se quemaba. Había unas cucharas con la pala así largotota. Y entonces iban a comer y no les daba para comer. Entonces eso se tiró, entonces esa gente angustiada dijo, no, este infierno aquí es muy maluco, yo mejor entonces para el cielo. Cuando llegó al cielo se dio una cosa sorprendente. El cielo que era la misma paila, la misma comida por dentro, también hirviendo así, las mismas cucharas,
Solo que la gente, todos estaban alrededor contentos, felices y gorditos. Entonces dijo, ¿y esto tan raro? ¿Por qué? Ah, claro. Habían descubierto que las cucharas largas eran para sacar comida y darle al del frente primero, y el otro me daba a mí. Por eso, de esta historicita así fantástica, sacamos una conclusión. Nosotros tenemos que pensar primero en el otro. Estas obras no deben de ser para nosotros. Estas obras son para pensar en los demás, para pensar en que el otro también tenga la ocasión de salvarse, para rescatar tantas personitas que hay por ahí por la calle, que están tristes, que están agobiadas. Nuestra fe es eso, compromiso con el mundo, para que este mundo sea un pequeño paraíso, sea un pedacito de cielo. Nosotros, cuidado con esto, la fe implica no pasar indiferentes, jamás la indiferencia. Nosotros no somos gente de indiferencia, todo nos habla, todo nos dice algo. Miren, uno salir a las ciudades hoy día, la tristeza, tanta gente, jovencitos por ahí bajo los puentes, muchachos llenos de vida y todos vueltos naritas eternamente, llenos de vicios, de tristezas. Eso nos tiene que hablar. No podemos pasar nosotros indiferentes por un lado por sonar afuera. Es que nuestro compromiso es con el Señor. Nosotros tenemos el compromiso de ayudar a cambiar este mundo. Miren, Dios ama la cooperación humana, eso está claro. Dios no quiere hacer nada sin nosotros, sin nuestra ayuda. Dios todo lo quiere con nuestra ayuda, eso es maravilloso. Miren, pongamos ejemplos. La vida humana, Dios quiso nuestra cooperación. Dios hubiera podido traer los niños caídos del cielo en un aguacero y que todos cayeran en el patio y cada quien recoge, pero no lo hizo así, porque ama la cooperación, ama nuestra colaboración. Miren, cuando Moisés se le presentó al Señor y le dijo el Señor a Moisés, mire, mi pueblo está sufriendo allá en Egipto esclavo, yo he sentido los gritos de mi pueblo. Moisés le hubiera podido decir al Señor, bueno, pues muy bien, Señor, vaya, sáquelos de allá. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? No, Señor, vaya usted a sacarlos, porque Dios ama la colaboración humana. Por eso fue que le dijo a la Virgen Santísima y la consultó. Dios hubiera podido traer a su Hijo Jesucristo como le hubiera parecido, le hubiera podido hacer brotar de la tierra, así de simple. Es que Dios es todopoderoso, pero ama la cooperación y eligió a la Virgen Santísima desde la misma creación. La eligió, la predestinó y la consultó. Si ella quería, y ella dijo sí, porque Dios ama la cooperación. Por eso nuestro compromiso también es primero con Dios. Aquí estamos porque queremos colaborar con la obra del Señor. Así como el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, él era muy divertido, decía unos chistes así sueltos, a veces muy curiosos, ¿no? Entre ellos está que a él le preguntaron un día, Santo Padre, ¿cuántos empleados trabajan en el Vaticano? Y él respondió, más o menos la mitad. La otra mitad no trabajan mucho. Y entonces le preguntaron, Santo Padre, ¿usted cree que cuenta con el auxilio del Espíritu Santo para convocar el Concilio Vaticano II? Y él dijo, no, el que cuenta con el auxilio es él, porque la obra es de él. Yo soy un simple auxilio, un instrumento, la obra es del Señor. Así, pero ama que le colaboremos, ama que nos comprometamos. Por eso nunca sientan, por favor, en el servicio que les pidan, nunca sientan una carga. Sientan siempre la dicha de estar colaborando con la obra de Dios, con la obra de la salvación, de la redención, de la nueva creación de este mundo. No podemos nosotros. Y finalmente, para concluir, yo quisiera un compromiso especial, y yo sé que ustedes lo hacen, y es el compromiso con la familia. Miren, estamos en un mundo que ataca directamente a la familia. Ustedes lo saben mejor que yo, por todos lados. Todo esto de abortos, divorcios, matrimonios igualitarios, todo eso es ataque directo contra la familia, de verdad. No lo digo yo,
Miren, me permito contarles una historia real que es conmovedora. El cardenal, se me va el nombre, creo que era, bueno, no sé, un cardenal estadounidense, se me va el nombre en este momento, estaba participando en el cónclave del 2013 que eligió el Papa Francisco, ¿no? Y estaba almorzando al lado del cardenal Angelo Comastri. Y entonces el cardenal estadounidense dice, quien cuenta la historia, que es el cardenal Angelo Comastri, dice que el cardenal le dijo: Eminencia, ¿usted me puede acompañar después del almuerzo a caminar un poco por el jardín? Y él le dijo: claro, Eminencia, con todo el gusto. Y salieron a caminar, y escuchen lo que dijo el cardenal de Estados Unidos. Le dijo: Eminencia, yo tengo miedo, tengo mucho miedo. Le dijo: ¿pero por qué? Dijo: mire, porque yo estoy seguro que yo moriré en mi cama de viejito. Efectivamente, al año siguiente murió, ya estaba muy mayorcito. Dijo: pero yo pienso que mi sucesor morirá en la cárcel, y el sucesor de mi sucesor muera tal vez fusilado. Y le dijo: ¿y por qué piensa esto tan horrible? Digo: ¿sabe por qué? Porque defendemos la familia, porque decimos que la familia está hecha de un hombre, una mujer y unos hijos, porque decimos que la familia la inventó Dios, que no la inventaron los hombres, porque defendemos a capa y espada la familia. Por eso nos van a martirizar. Y así es. Por eso yo les pido encarecidamente: defendamos nuestras familias, tengan sus hijitos, no se dejen llevar de este mundo que quiere tener un perro y un hijo, o dos perros y un hijo. No, señor, nosotros tenemos hijos de verdad, hijos de verdad. Tengan sus hijitos, nada le va a faltar a un hijo, a una familia, con seguridad. Yo creo en lo que decían nuestros abuelos, que cada niño trae su pan bajo el brazo, con seguridad. Defendamos nuestras familias, no nos dejemos nosotros llevar de toda esa ideología dañina que quiera acabar con nuestras familias, para después, cuando estemos nosotros poquitos, vengan los musulmanes y poblen el mundo como lo están haciendo en Europa. Allá se acabaron los cristianos, ahora todos los niños pequeños son musulmanes. Esa es la conquista que están haciendo nosotros. No, tengamos nuestros hijos, defendamos nuestras familias. Miren, la familia la inventó Dios, y ¿quién sabe más de Dios? Nosotros, ¿quiénes somos para decir que no? Él la inventó. Nuestro compromiso, se los pido de corazón, la familia, comprometámonos a trabajar por nuestras familias, trabajen por las suyas, amen sus familias, quieran a sus familias. Verán ustedes cuánto bien haremos, cuánta felicidad le daremos a este mundo, cuánto gozo le daremos a nuestra alma si hacemos así. No se les olvide, continuemos luchando con el alma, con el corazón, por el servicio a Dios, en bien del mundo y por la familia. Como dijo San Juan Bosco, no se preocupen, que aunque seamos pocos, si Dios está con nosotros, somos la mayoría. Dios les pague.